yo le digo todas, bueno, quiero decir, la que hace de... Sí, este es el lugar de los... Ahora viene la parte del programa de Débora Gornitz que acaba... Beatriz Sarlo, graduada en letras, preocupada por la política. Fui haciendo una especie de transformación y ahora soy un ensayista que a veces hace crítica cultural, casi siempre hace crítica literaria y en general casi todos los días se ocupa de política. Lo que más disfruto es tener un tiempo infinito por delante que no lo tengo, pero en el día a día saber que tengo 4, 5, 6 horas por delante, diría que es el momento en que siento como una especie de tranquilidad. Teléfono. No soporto el teléfono. No lo soporto. ¿Cómo te enoja? Depende. En general soy considerada una persona agresiva en las discusiones. Un gran amigo mío, gran intelectual latinoamericano, Pancho Arico, me decía: sos un perro garronero. Y creo que tenía razón. ¿Qué te hace reír? El humor cotidiano, la gente con mucha ironía. La ironía básicamente, no el sarcasmo. ¿Qué te da miedo? No sé qué me da miedo, todo en principio. Es una palabra que desde la época de la dictadura traté de expulsar del vocabulario. Durante los 3, 4 primeros años no pronuncié la palabra miedo porque me parecía que pronunciarla equivalía a instalarlo. Creo que no es una palabra que pronuncio con frecuencia. Creo. ¿Qué te hace llorar? Muy pocas cosas. O nada. Actos de nerviosismo, de histeria, pavadas. No es que sea dura, qué sé yo, cómo venía yo de fábrica. A lo mejor una florcita. Me tocó una época en la cual para sobrevivir tenías que ser duro. ¿Qué te tienta? Viajar, escuchar música, mucho, mucho. Y todavía leer. Me gustaría ser buena deportista. Soy una pésima deportista. Me gustaría jugar muy bien al tenis. Soy una deportista sin ninguna facilidad. Y envidio a las personas que tienen mucha facilidad. Cocino razonablemente bien. Soy de un orden extremo que mantengo muy bien en mi oficina. Ya en mi casa, bueno, viviendo con una otra persona es imposible. Corrijo que las cosas estén en ángulo recto permanentemente. Soy muy ordenada y sí, cocino. ¿Te gusta hacer notas? Me encanta. Quizás yo no me di cuenta que cuando entré a la facultad como una especie de mecánica a estudiar letras, no era tan habitual como hoy pensar que el periodismo era la profesión. Quizás eso hubiera sido mi profesión. Y si no hubiera sido periodista, hubiera sido antropóloga. O sea, todo muy vinculado a una cierta forma de la observación. ¿Te gusta que te hagan notas? No, lo tengo como una pesadilla por delante. Sobre todo si la nota es en televisión. Lo tengo como algo que tengo que cumplir porque de mi palabra y que es algo que va a llegar inexorablemente. Tal día, a tal hora va a suceder esto y yo voy a tener que cumplir con mi palabra. Entonces elegí este pantalón y este pantalón fue eligiendo para arriba. Me gusta mucho la ropa. Me gusta mucho. ¿Sí? ¿Querés agüita? Sí. Cuentos chinos. Aquí Lugar traigo donde agua. sentarte, pero si yo tuviese que elegir... Yo voy donde vos me decís. Bueno, Beatriz, gracias por estar acá. Ya que no te gusta hacer notas, elegimos el lugar de máxima comodidad para empezar. Te quiero hacer una invitación personal. Si tuvieras que pensar en el lugar de tu vida más cómodo en este momento, el de mayor comodidad, haciendo algo, una actividad, una acción, o no haciendo nada, ¿cuál sería ese lugar de mayor comodidad? Posiblemente el lugar, el estudio donde yo trabajo. ¿Qué estarías haciendo? Mirando algo en la computadora. Mirando algo en la computadora. Seguramente algún portal de noticias. Antes de
empezarme a preocupar por lo que estoy encontrando en el portal de noticias, divagando por algún portal de noticias. Yo entro y abro los portales, los argentinos y los internacionales, y seguramente así, en un momento del mediodía, donde tengo la tarde por delante, si es que la tengo, porque otras tardes tengo que ir a trabajar, pero donde tengo la tarde por delante, si es que la tengo, con la idea de que hay una hora que puedo dar vueltas por el mundo, digamos. Posiblemente eso sea extremadamente amigable como situación y que no suene el teléfono, ¿no? ¿Es un lugar de comodidad ser un intelectual hoy en la Argentina? ¿O de incomodidad? El lugar del intelectual nunca es cómodo. Ahora, no vamos a empezar a contar una epopeya de que los intelectuales vivimos sufriendo, porque no, porque ser intelectual es ya haber tenido una historia de privilegio. Llegar a ser un intelectual es ya haber tenido una historia de privilegio, o sea que no voy a contar ninguna epopeya de cómo sufrimos para llegar a ser lo que somos, ni cómo nos quemamos las pestañas, porque es mucho más fácil quemarse las pestañas que estar trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una fábrica. Pero el lugar del intelectual, dicho esto, el lugar del intelectual no es cómodo, dado que quizás lo primero que tenga que hacer un intelectual es discutir sus propias tendencias, su propio impulso, su propio sentido común, que no será necesariamente el sentido común colectivo, pero que es un sentido común de una fracción de la sociedad. No hay que pensarse tan original tampoco. Entonces, lo primero que hacer hay que discutirse, y eso no es un lugar sencillo, o sea que no es cómodo, digamos. Conociste un intelectual, te enamoraste, supongo que te enamoraste, seguramente, te casaste. ¿Cómo viven dos intelectuales? ¿Cómo es la vida de dos intelectuales como Rafael y vos? Bueno, Rafael... Felipe. Rafael Felipe desmayaría si se lo considerara un intelectual. Él se considera un director de cine que cae más del lado del arte que del lado de los intelectuales. Ajá. O sea que un director de cine que es culto, que lee la prensa, que discute con intelectuales, que ha discutido siempre con intelectuales, pero que no se consideraría a sí mismo un intelectual. Aunque uno diría sociológicamente lo es. Pero sin duda he vivido con intelectuales, o sea que... ¿Y cómo es la vida? ¿Qué hacen? En general la política es una parte muy, muy fuerte e importante, muy fuerte. O sea que uno podría decir, el día se inicia con la política. Gobierne quien gobierne, digamos, no quiere decir que es porque está gobernando el kirchnerismo o porque antes estuvo gobernando de la Rúa. La política es una parte muy fuerte, que eso es una marca generacional. Es decir, gente que está alrededor de los 70 años o que tiene 60, de los 55 en adelante, ahí tiene un sello generacional en el cual la política le organiza de alguna manera el día. O sea, tu relación con Rafael la atraviesa la política. Sin duda. Y Fuertes luego, discusiones sobre política. Y luego las películas, y luego los libros. La política en primer lugar, junto con otra relación muy intensa, que es la música. La música, sobre todo el jazz. Esa es una relación muy intensa. Escuchar música, discutir de música, que me digas, sos sorda, no estás escuchando bien, etc. Esa es una relación muy intensa. Y el cine, pero yo te diría la intensidad de la relación con la música es muy fuerte. La audición, no poner música como fondo, jamás comemos escuchando música, sino sentarse y decir, bueno, a ver qué está sucediendo acá con la entrada de esta trompeta, con la entrada de este saxo. Me hace test ciegos, cosa que a mí me desespera. Ah, como el vino, como si taparan la etiqueta del vino. Cosa que a ver, es ¿cómo es desesperante. Claro, ponerte un disco y decirte, bueno, ¿y quién es la batería? ¿Cómo no te das cuenta? Es desesperante. El test ciego, salvo que tengas primero muchísimo conocimiento y luego muy buen oído, es muy desesperante. Uno puede reconstruir porque dice, bueno, tal quinteto no puede estar tocando esta música sino tal otra, y entonces el trompetista tiene que ser pero... bueno, esa es una relación particularmente intensa. Yo me imagino discutiendo sobre un libro de filosofía o de política, o un ensayo, o sobre literatura. Sobre literatura, sobre todo, pero mi mundo literario es mucho más extenso, entonces
hablamos de algunos escritores en común. Saer es un escritor en común. Saer, sin duda. Si sale una novela de Alan Pauls, es un escritor en común. Si sale una novela de Martin Cohen, es un escritor en común. Es decir, los escritores que tenemos en común, que leemos, que yo leo... Pero y ahora yo leo incorporaste mucho a más. Matilde Sánchez. Bueno, la venía, Matilde Sánchez la también. venía leyendo hace tiempo, pero... No, siempre, desde siempre. Yo leí la primera novela de Matilde. Digo, si hay algo del cual uno quizás tenga que enorgullecerse, no es de muchas cosas, sino de decir, bueno, yo leí la primera novela y se la llevé a su primera editora. ¿Sabes que se habla del canon Sarlo, no? Es una pavada. Un canon, el canon cambia cada 5 o 6 años. Yo hace 10 que no estoy enseñando en la facultad, o 9 que no estoy enseñando en la facultad. Habría que ir a preguntar a las editoriales si el canon Sarlo hace mover paquetes de libros en el depósito, porque un canon es un canon de prestigio, pero también es un canon de cierta circulación, no digo en el bestseller del mercado, sino cierta circulación. Es cierto que yo me he ocupado solo de un tipo de libros y que me he ocupado mucho de algunos escritores muy jóvenes, me sigo ocupando de ellos en mis reseñas de perfil. Me he ocupado de algunos escritores muy jóvenes y no me he ocupado de otros consagrados. Es cierto eso. Y que yo tengo mi propia organización o lista o como vos quieras llamarla, sin duda. ¿Me puedes recordar quiénes la integran la lista sin ser injusta? ¿Quiénes la integran? Bueno, dejamos de lado a los grandes muertos. Yo creo que el último gran escritor del siglo XX fue Juan José Saer. Digamos que Borges, Puig y Saer forman una trilogía que arranca con Borges en 1920 y termina, bueno, con la muerte de Saer apenas entrado el siglo XXI, digamos. En los escritores, digamos, que yo he visto comenzar a escribir, sin duda Sergio Chafek, que no vive en la Argentina en este momento, Alan, Danny Goebbels, más jóvenes que ellos, Martín Cohen, algunas poetas como Juana Viñosi, Arturo Carrera, o sea que eso vendría a ser en mi lista. En los poetas no hay problema esa lista, Daniel García Helder. No hay problema con los poetas porque los poetas tienen un mundo más articulado. Puede ser que haya problemas con los narradores que están, bueno, más sometidos a esa idea que vos decís del canon y que yo o el de al lado dice a la mañana, bueno, desde mañana se lee a fulano. No es así, no es así. No, durante años, décadas, hemos escrito, no solamente yo, sino un montón de gente sobre Saer, y Saer recién, casi en los últimos 10 años de su vida, logró una lectura, o sea que... ¿Sabes que obviamente la Argentina y otros países también, pero esto es un país de etiquetas? Se supone, está como prefijado, o hay un preconcepto, un intelectual en la Argentina hoy no puede jugar al tenis. Y vos vos te levantás a las 6 y pico de la mañana para ver si conseguís 7 y pico. Ah, bueno, 7 y pico, para ver si hay lugar en una cancha, ¿no? No, tengo unas compañeras de tenis muy buenas y generosas que buscan el lugar en la cancha y juego a esa hora, juego un poquito más tarde. ¿Tu parte vital? Sí, digamos, juego muy mal, Juego muy mal. No, debés jugar muy mal para tu altísima autoexigencia. No, juego muy mal, soy una persona sin facilidad deportiva y con mucha voluntad. Siempre fui mala. En los hombres esto, en los chicos también pasa. Esto pasaba mucho en los chicos, en los varones. Es decir, el que le gustaba jugar al fútbol y nunca era bueno, digamos. Bueno, me gustaron siempre los deportes. Fui a un colegio donde se hacían deportes. Nunca fui buena y me encantaba. Eso, con las mujeres siempre fue más piadosa el asunto, o sea, el varón patadura quizás haya sufrido más a lo largo de su historia que una mujer que no está dotada. Me encantan los deportes, pero no soy buena. Seguís tomando colectivo y te ocupás de ir a las manifestaciones a observar a la gente. Te leí hasta hace poco que gozabas de una especie de cómodo, casi anonimato en el conocimiento público, hasta que llegó el Conmigo no varones. Contame esa transición de los últimos tiempos, ¿no? Porque debe ser una transición.
Sí, yo percibí, yo estaba acostumbrada a ir, mi estudio, mi oficina queda en el centro de Buenos Aires, o sea que yo estaba acostumbrada cuando escuchaba algo que pasaba por Avenida de Mayo, bajaba. El día de la muerte de Néstor Kirchner percibí que mi presencia en la plaza era una provocación. ¿Sí? Podía ser vista como una provocación, podía ser vista. Es decir, yo fui porque había ido a todos los acontecimientos, fui cuando llegó Perón a las 2 veces, es decir, había ido a todos los grandes acontecimientos que transcurrieron en el espacio público argentino. Ahí percibí que, por 2 o 3 cosas que me dijeron, percibí que me tenía que ir, que no me adjudicaban el derecho para estar ahí, que tenían razón, que no me iba a poner a discutir ni a explicar que en la historia de mi vida yo siempre había estado, no era el momento para explicarle a nadie nada. Entonces percibí que eso podía suceder. No me pasan las manifestaciones organizadas de otro tipo, porque así como me pueden conocer algunos militantes y no gustarle que yo esté ahí, puede venir a saludarme, te digo un nombre, el Chino Navarro, y decirme qué bien que estés acá, o sea que... ¿Y qué te pasó con el Conmigo No Varones? Después de eso, que fue una explosión, que hay ringtone, que te convertiste en un personaje público. Y discúlpame, ¿no? Que te diga, quizás es una palabra, masivo, público y masivo. ¿Qué te sucedió, de verdad? Bueno, yo trataba de andar por los zócalos. Yo trataba de andar por los zócalos. ¿Cómo es eso? Digo, andar por los zócalos de la manera más disimulada posible. Con una cosa, uno no puede molestarse porque la gente por la calle a uno le diga qué bien tal cosa o tal otra, porque uno eso debe agradecerlo. No puede ser tan aristocrático de decir, me molesta que una señora me diga, esto está bien. No se puede tener esa aristocracia. Si uno escribe en diarios o va a un programa de televisión es porque tiene que estar dispuesto a que la gente por la calle, en general la gente es buena por la calle, pocas veces te pasa que haya una agresión. En general, sobre todo las mujeres tienen una fuerte identificación con la figura, o sea que es buena. Uno no puede molestarse por eso, uno tiene que vivirlo. Si lo vive con alegría sería fantástico. ¿Y vos lo viste con alegría? Yo lo viví con una situación, yo soy vieja, no estaba preparada para ese salto, como dice un amigo mío, hiciste un salto y bueno, yo no estaba preparada para ese salto, no estaba subjetivamente preparada para ese salto y es una cosa es cuando sucede joven que las cosas van sucediendo con una cierta naturalidad en la historia personal. Y otra cosa cuando suceden de vieja, que es el salto es... No es que yo fuera una desconocida, pero mi conocimiento era en un mundo más pequeño. O sea que por eso te digo, yo andaba por los zócalos, pero al mismo tiempo con la idea de que uno no puede renegar de algo que la gente hace con agradecimiento y con buena onda. Punto. ¿Te puedo invitar a ir al lugar de el pasado o la infancia? Yo te llevo la copa. Bueno, pero se va a caer ahí, No, ¿eh? a ver, no, vos sentate ahí y ponelo en el banquito ahí. Ah, fantástico. Viste, tenemos todo pensado. Todo pensado. ¿Cómo eras cuando eras chiquita vos? Antes de irte de tu casa a los 17 años. Muy buena alumna de un colegio que me gustaba mucho, muchísimo. ¿Cuál? Era un colegio que desapareció, que quedaba en Melián y Pampa, donde hay ahora una enorme torre, y al lado hay un colegio de varones. Mi colegio, que en esa época era de mujeres, porque era, por supuesto no había coeducación, mi colegio quedaba donde estaba la torre. Y era el colegio gemelo, eran 2 colegios ingleses. El de varones subsiste y el mío desapareció. Las dueñas de ese colegio fueron a fundar, o alguna dueña de ese colegio fue a fundar el St. Catherine's. ¿Cómo eran los Sarlos? Los Sarlo en realidad no existían, porque el apellido de mi padre era Sarlo Sabajanes, y se autodenominaban Sabajanes y no Sarlo. O sea, yo tuve que esperar prácticamente hasta la muerte de mi padre para sacar el Sabajanes.
y quedarme con el sarlo. ¿Y por qué lo sacaste? Bueno, al principio porque era demasiado largo. No tenía mucho sentido cortar ese apellido tan largo y bueno, seguramente también para autoidentificarme de otro modo, digamos. Hace poco descubrí en Galicia que hay no es ni siquiera una aldea, es una parada de colectivo que queda a unos 15 kilómetros de Santiago de Compostela que se llama Sabajanes. Es decir, que seguramente antepasados muy lejanos llegaron de esa parada de colectivo, que debía ser la miseria más absoluta, y ellos debían llegar en la absoluta miseria, y llegaron al puerto de Buenos Aires y seguramente les preguntaron de dónde son, y estos dijeron Sabajanes, y ahí los anotaron, como se llegaba en esa época. En el siglo XIX, estoy diciendo, como se llegaba en esa época en el puerto de Buenos Aires, que esos campesinos gallegos o marinos gallegos llegaban de la miseria, los anotaron como Sabajanes. Y ahí debe haber salido el apellido. ¿Por qué te fuiste de tu casa a los 17 años? Porque, bueno, yo decidí estudiar letras y ya hacer mi vida, una vida independiente de eso. Era como una especie de epopeya en esa época. No estoy diciendo en esa época porque tenga muchos años, sino pues estoy hablando de la época, ¿eh? No, sí, era el año 59, porque yo terminé un año antes el colegio. Era Sí, una aventura tremenda. sí, pero bueno, No había mucha gente que se fuese de su casa a los 19 y que se fuese a estudiar, y una mujer que se fuese a estudiar filosofía y letras, y que se fuese de su casa por eso. ¿Qué pasó? ¿No te dejaban? había muchos problemas ahí. Pero había zonas de esa familia que eran zonas muy amigables conmigo, o sea, la casa de una de mis primas, es decir, no es que no andaba tampoco sola en el mundo. La casa de un filósofo, Héctor Raurich, que también fue muy importante en la vida de Sebrelli, o sea, marcó a 2 generaciones, a mí y a Sebrelli. Y en la casa de su exmujer, que él visitaba todos los sábados, había un sótano, en ese sótano yo viví también, y además los sábados llegaba este filósofo Raurich, un filósofo sin libros prácticamente, y disertaba durante 7 horas, digamos. Y ahí habíamos un grupo de gente que lo escuchábamos. Yo creo que no entendía nada, sino que era lo que tiene el aprendizaje, que es básicamente encontrarte que no entendés. Esto es se aprende cuando vos encontrás que no entendés. Encontrarte que no entendés y captar el clima. Efectivamente, captar una cierta pasión. Es decir, cuando se dice que a los chicos hay que enseñarles lo que tienen más próximo, yo creo que a los chicos hay que enseñarles lo que tienen más exótico, digamos, lo que tienen más lejano, no lo que tienen más próximo. Lo que tienen más próximo, bueno, entonces enséñenle, no sé, prime time de televisión, series de prime time de televisión. ¿Eso te pasó con Jaime Rest, tu profesor, creo que era de literatura, de la cátedra de la cual era titular Jorge Luis Borges, pero nunca la daba Borges, ¿no? Sí, no, Borges la daba. Yo era muy mal estudiante y tampoco aportaba ahí. Y creo que además si hubiera ido a las clases de Borges no hubiera entendido absolutamente nada, o sea, que daba lo mismo. ¿Y qué te pasó con Jaime Rest? Contame ese momento. Un día él, a las clases de Jaime yo sí iba, después fui muy amiga de él. A las clases de Jaime yo sí iba, y un día da un poema de Blake, El Tigre, que es un poema aparentemente sencillo. Tigre, tigre que brillas en la oscuridad de la noche, pareciera un poema sencillísimo, pero en principio para poder entender esa sencillez vos tenés que conocer toda una tradición bíblica y toda una simbología y qué significa el tigre. Entonces yo leía el poema. En inglés, obviamente, ¿no? Sí, pero en castellano lo mismo. En cualquier idioma que lo hubiera leído no hubiera entendido nada. ¿Qué te parecía? 2 cosas. ¿Te parecía que era excesivamente sencillo y por el otro lado excesivamente incomprensible? Exactamente. Como me dan en la facultad algo que es tan sencillo, no puede ser que esto... Debe haber alguna trampa acá, debe haber algo que yo no me doy cuenta porque esto es demasiado sencillo y yo algo no estoy agarrando. Entonces, el Instituto de Literatura Inglesa estaba en la calle Reconquista, en una especie de sótano, era una biblioteca, tenía una pequeña biblioteca linda, buena biblioteca, y voy ahí, digo, bueno, a ver si... Y lo encuentro a Jaime, sentado en una mesa, mirando un libro, y le digo, mire, usted iba para leer esto, yo no entiendo nada. Entonces, me hizo sentar, y en 15 minutos me hizo lo que yo diría una explicación de texto.
debe haber sido bastante tradicional la explicación del texto, es decir, qué quería decir tigre, cómo eso se metía dentro de una tradición bíblica y mitológica, etc. Y lo fantástico del asunto fue que yo hoy no recuerdo qué me explicó, pero yo dije, de esto se trata la literatura, y sentí que en la cabeza me hacía un ruido. Como físico, ¿no? Físico, sentí un ruido en la cabeza, ¡tac! Como quien ajusta dos piezas. Y dije, de esto se debe tratar. No es que a partir de ese momento empecé a entender todo, seguramente pasé años sin entender nada, pero entendí que eso era. Beatriz, cuando volvamos para el segundo bloque, te voy a invitar a ir al lugar de la incomodidad. Porque supongo que debe haber pocas cosas tan incómodas como sobrevivir de la manera que hiciste vos a la dictadura. Y me gustaría hablar de eso y de algunas otras cosas más.